Celebramos la memoria de San Juan de Capistrano, presbítero, quien nació en Capistrano, Italia, en 1385. Fue abogado, juez y posteriormente gobernador de Perugia. Durante el asedio a dicha ciudad fue hecho prisionero. En tales condiciones reflexionó sobre su vida y decidió consagrarse al Señor. En 1416 ingresó en la orden franciscana en Perugia. Tenía entonces 30 años y para poner a prueba la veracidad de su vocación, el maestro de novicios le envió a los oficios más humildes. Bajo la prudente guía de San Bernardino de Siena, aprendió la teología, se distinguió como predicador, aún siendo diácono, y fue ordenado presbítero a los 33 años. Durante 40 años fue gran predicador itinerante por Italia y otros países, convenciendo a los cristianos para combatir y defender la fe a pesar de la superioridad de las fuerzas musulmanas. El padre Juan nunca utilizó las armas materiales, sino la oración, la penitencia y la predicación. Tenía grandes dotes para la diplomacia, era sabio y prudente, sabiendo medir sus palabras para que sólo sirvieran a la voluntad de Dios. 4 pontífices lo eligieron como embajador en diversas misiones. Celebró su Pascua en Hungría, víctima de tifus, el 23 de octubre de 1456. Escuchemos ahora atentamente la palabra de Dios, recordando que debemos presentarnos ante el Señor con la satisfacción de nuestro deber cumplido para que heredemos la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribirles brevemente. Léanlo y vean cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio, del cual soy yo, servidor, por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo, e iluminar la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, Creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacarán aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Sacarán aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Tañan para el Señor, que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra.
griten jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con gozo de las fuentes del Salvador. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no lo dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor le dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá frente a todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de este criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado, que conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde nuestra humanidad, todos hemos experimentado dolor cuando abusan de nuestra confianza y no reconocen aquello que para nosotros es valioso, sino que lo descuidan y lo dañan. Entender esta realidad nos ayuda a comprender aquello que Jesús quiere expresarle a sus discípulos y hoy a nosotros. El hecho de haber aceptado seguirle nos hace administradores de la gracia que Él nos ha confiado, y lo que se espera de un buen administrador es que no solo cuide el patrimonio de su jefe, sino que lo multiplique no una sola vez, sino siempre y en todo momento. Este es el afán del apóstol San Pablo por las comunidades a las que les ha llevado la buena nueva de la salvación, para que no se desanimen y sean siempre constantes, perseverantes en la fe. Es desde esta perspectiva que entendemos lo que nos dice el Señor: al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Después de haber conocido el misterio del amor de Dios, lo mínimo que se espera es una actitud de vida que no solo custodie, sino que ante todo la comparta. Si queremos una fe firme y madura, necesitamos adentrarnos cada vez más en el misterio del amor de Dios, que se da a conocer de manera concreta en la persona de Jesús. Quien recibe la riqueza de la fe y no la alimenta y la comunica, es como el criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra. Pidámosle a Dios, por la intercesión maternal de la Santísima Virgen María, nos ayude a ser unos servidores fieles y prudentes, y nos conceda la gracia de servir a los demás con una caridad generosa, de igual manera que nos encuentre atentos, siempre despiertos, desempeñando nuestra misión con amor. Gracias por suscribirse, compartir y comentar la palabra de Dios desde este su canal Evangelio en Casa,
para gloria de Dios y santificación nuestra. Vivamos nuestro compromiso cristiano de orar por la paz de Colombia y del mundo entero, por la salud de nuestros hermanos enfermos y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor los bendiga y los proteja desde la paz, la salud, la perseverancia en el bien obrar y la aceptación de su divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.